¿qué tal? Es un placer estar con Dios ustedes bendiga. nuevamente. Nos da gusto saludarlos. De verdad que hoy es un gran día y tenemos que vivirlo al máximo. Y traemos un tema precioso que se llama la gran diferencia. ¿Por qué la gran diferencia? Porque Jesucristo fue el único que afirmó ser Dios. Además de afirmarlo y constatarlo por los hechos, por los milagros y por todo lo que hacía. Es impresionante. Sí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y además, el que quiera venir al Padre es por mí. Y no solo eso, sino que también fue el único que podía perdonar pecados. Es impresionante. ¿Cómo ven ustedes? Interesante, demasiado, ¿verdad? Creo que es lo que va a estar girando el mundo en este tiempo y nosotros tenemos que comprenderlo, transmitirlo. Gracias, Iglesia, que estás conectada, y a todos aquellos que nos siguen. Creo que vamos a entrar algo al meollo del asunto, aunque lo hemos tocado de diferentes maneras. Pero en su cultura, Jesús, su papá era carpintero, él también lo fue. Y nosotros lo conocemos de diferentes formas y maneras, pero hay algo que hace la gran diferencia, aparte de ser carpintero, un gran maestro, filósofo y así muchos títulos. Él es Dios y eso es lo que va a hacer la gran diferencia en medio de nosotros. Ahora estamos en una cultura que cuando decimos ciertas cosas, lo que decía Gaby, yo puedo hablar de Dios, puedo hablar del poder superior, de karmas, de muchas cosas, pero cuando hablo de Jesús surge una polémica porque este hombre trajo algo maravilloso para el ser humano y a veces catalogan que es fanatismo, que somos muy extremistas y muchas cosas, pero no es que lo seamos, es que es un hecho, es una verdad acerca de lo que estamos hablando. Es que el solo hecho de mencionar la palabra Jesús, Cristo, ¿no? Es algo que resuena en estos tiempos tan, pues, digamos, creo que es como que el ser humano se ha cerrado a esa palabra, ¿no? Y en cuanto lo mencionas ya no quieren escuchar nada más, ¿no? O piensan que, pues, se va a perder la amistad o que los puntos son diferentes y muchas cuestiones. Fíjate que hay algo bien interesante. Hay un dicho que dicen, no hay que hablar ni de fútbol, ni de política, ni religión, porque salimos de pleito. Cancelamos ese dicho porque no es verdad. Tenemos muchas amistades, amigos que aún todavía no se convierten al cristianismo y son nuestros amigos y nos llevamos súper bien. Pero fíjate que cuando yo me convertí también al Señor, hace ya algún tiempo, me recuerdo que mucha gente se oponía de una manera impresionante y algunos decían, ay, pobre de Jesucristo, pobre cuate, así decía una amiga, le falló, lo crucificaron, lo mataron en una cruz y según él venía a salvarnos. Y fue una oportunidad impresionante que tuve para decirle, qué bueno que dices eso, porque efectivamente Jesús murió en una cruz, pero resucitó y nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Por eso él afirmó, él dijo que era Dios y el único que podía perdonar pecados. Porque para el judío en aquel tiempo no era cualquiera podía decir estas palabras que él decía, porque solamente el único que perdonaba pecados era Dios. Sin embargo, él lo dijo. Y cuando sus compatriotas escucharon esto y dijeron, ¿qué es esta blasfemia? Esto está totalmente erróneo. Pero él era Dios, porque él lo afirmó. Es impresionante. Sí, es algo relevante y poderosísimo, ¿verdad? Si lo dijera. Aquí les voy a leer una definición buscada en el internet acerca de Dios. En las religiones politeístas, ¿verdad? Es un ser sobrenatural que se rinde culto, tiene poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los seres humanos. Es también, ¿verdad?, en las religiones monoteístas, o sea, de un solo Dios, ser sobrenatural único al que se rinde culto, es responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Así es que cuando hablamos de Dios estamos hablando de un ser espiritual, infinito, perfecto, eterno, que es la fuente de todas las cosas, el apoyo de todo. Cuando hablamos de los judíos, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que Dios también es personal, es un Dios personal,
que Él creó el universo y Él planeó una relación contigo y conmigo. Y eso hace la gran diferencia en el cristianismo, porque estamos hablando de alguien, de Jesucristo, que es Dios. Y eso, ¿verdad? No sé si alguien de ustedes quiera comentar el nombre de Jesucristo, que no solamente es un título, ¿verdad? Representa algo muy fuerte, porque al decir Jesús de Nazaret y después decirle el Mesías o el Cristo, el ungido, el escogido, precisamente. Así es. Es algo bien poderoso y tremendo. Por ejemplo, dice Augustus Strong, un teólogo, en la teología sistemática define a Dios como el espíritu infinito, como dijo Arturo, y perfecto, el que realmente confía en Él. Y esto, lo que es la definición de creer en Él solamente como un solo Dios poderoso y creador de todas las cosas, es algo impresionante, porque Él es el único verdadero Dios. Y esto quiero decirlo porque aún la gente, como los musulmanes, como los judíos y como muchas otras creencias, Jesucristo era Dios, y lo vamos a comprobar con la palabra precisamente. Y el tema, ¿verdad?, de la gran diferencia es que Dios, si hablamos de Dios, Dios se hizo hombre, se encarnó. Eso es el misterio para algunos, o la incógnita, o no sé, ¿verdad?, cómo expresarlo, pero es el meollo de todo el asunto, que el Dios de toda la creación y de todas las cosas tomó forma humana, se encarnó a través de la Virgen María, se hizo hombre, estuvo con nosotros y hizo una obra maravillosa. De ahí el nombre que estábamos diciendo, Jesús, el Cristo, porque en el pueblo judío él era el Mesías o el ungido, como dijiste, esperado. Y sobre esa palabra en el griego es Cristo, en el hebreo es Mesías, ¿verdad? El nombre de Jesús también significa Yeshua, el Salvador, el que venía. Y recibe, ¿verdad?, ese nombre tiene dos manifestaciones, que era el Rey esperado, el Mesías, el mismo Dios, y era el sacerdote también, que nos iba a representar a nosotros como creyentes o como hombres. Adelante. Pero José. fíjate que encuentro algo muy interesante en todo esto, en el sentido, bueno, todo es interesante, ¿no? ¿Verdad? Sí. Saber que no solamente podemos llamar a Dios con esa palabra, o Jesús, o Cristo, sino hay muchas maneras que demuestran que Él es divino, que Él es celestial, que Él es poderoso, que Él es eterno, que Él es el único. Pero Jesús el Hijo de Dios tuvo una tarea muy importante, que era salvarnos, es decir, levantar el puente otra vez para conectarnos con el Padre, ¿no? Por eso se hizo. Pero ¿cómo era esta tarea tan difícil, en el sentido de que tenías que hacer y tenías que demostrar que realmente tú, el que te decía ser Dios, eras el Hijo de Dios? Y verdadero Y Dios. verdadero Dios. Entonces, ¿cómo lo íbamos a hacer? ¿O cómo lo iba a demostrar Él, no? Eso es lo que se me hace muy interesante. Fíjate, el teísmo enseña que Dios es personal y que Él planeó y creó todo el universo. Dios lo gobierna hasta este tiempo, lo sustenta hasta este día presente. El teísmo cristiano añade una cosa que es muy importante, que Jesús llegó a encarnar como Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías, el ungido. Precisamente también Jesús se deriva de la forma griega del nombre Yeshua, o fíjense, Josué, es impresionante, que significa Jehová es mi salvación, o el Señor que salva. Así es. Y dice Tito en Tito capítulo 2, ¿verdad? Vamos a decir algunos versículos. Tito 2, verso 13 nos dice que mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También en Juan 1:1 habla acerca de Jesús, el verbo se hizo carne, en Romanos 9:5, Hebreos 1:8, en primera de Juan 5:20 al 21, aunque no leamos todas las citas, ahí están. El título de Cristo se derivó de la palabra griega para Mesías, en la hebrea Mesías,
Véase en Daniel 9:26 y significa ungido. Los dos oficios que significa sacerdote y rey, título de el Cristo. El Nuevo Testamento nos presenta precisamente a Cristo como Dios, nuestro gran Dios, el Salvador de nuestros pecados para tener la vida eterna. Precisamente Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así es. Y eso demuestra, ahora hay algo importante de todo lo que estamos diciendo. Hay características que son atribuidas a Dios, como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, el ser omnipotente, y todas estas cosas también las tiene Jesús. Cada una de ellas está escrita y está respaldada por la palabra de Dios para cada una de ellas. Así es que estamos hablando de algo que hace la gran diferencia, que Jesús no solamente fue un hombre, fue hijo de un carpintero, un gran maestro. El tema central, la importancia, el que es el verdadero Dios, y eso es lo que causa mucha polémica dentro de todas las creencias, porque ninguno de los otros afirmó ser Dios como él mismo lo afirmó y lo demostró ser Dios. Tanto, ¿verdad?, que él es el único camino que hay. Adelante. Precisamente Romanos 9:5 nos dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. También nos dice la Escritura que presenta a Jesús como un ser de existencia propia. Juan 1:2 nos dice, este era en el principio con Dios. Juan 8:58, Jesús le dijo antes que fuese Abraham, yo ya estaba con él, yo soy. Maravilloso. Vamos avanzando en ello porque el propósito es poder establecer la verdad que ya conocemos. No necesitamos nosotros demostrarla, sino creerla y afirmarla en nuestras vidas. Tanto, ¿verdad?, que él también recibió la adoración. Nos dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús también recibió la adoración que solo Dios merece recibir en el desierto. Cuando Satanás vino y le pidió que lo adorara, Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y realmente creemos, porque Jesús afirma en Juan 5 que honren al Hijo para honrar al Padre. El que honra al Padre, honra al Hijo, y el que honra al Hijo, honra al Padre. Ahí estaba afirmando que Él era Dios. ¿Por qué queremos enseñarte o decirte, comprobar, afirmar que Él era Dios? Porque Él es el único Salvador para llegar a la vida eterna. Es un tiempo que tenemos que estar a cuentas con Dios y queremos invitarte. Y queremos llegar a todas las gentes y a todos los corazones para que tengan esa vida eterna y puedan estar delante de la presencia del Padre. Así es. La verdad para muchos va a ser algo maravilloso que va a traer descanso y va a traer vida y va a traer bendición. La palabra insiste en ello y Jesús mismo demostró ser el Hijo de Dios. Y creo que hay pasajes más, ¿verdad?, en los cuales podemos ver. Adelante. El apóstol Pablo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También Mateo 16:10, Jesús le dice a Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló hombre, sino el Padre que está en el cielo. Es el apóstol Pedro. Perdón, apóstol Pedro. O sea, a quien le reveló. Hay un pasaje ahí que es la confesión de Pedro, ¿verdad?, porque
vinieron a la región de Cesarea de Filipo y allí él preguntó a Jesús, ¿quién dicen la gente, los hombres, que es el Hijo del Hombre? Estoy leyendo en Mateo capítulo 16. Y ellos dijeron, bueno, pues unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, otros que Jeremías, y así, ¿verdad? Algunos de los profetas. Eso engloba también a ti, amado, amada. ¿Quién dices que es Jesús? ¿Verdad? Pues sí, es un filósofo, un maestro, vuelvo a repetir ello. Y entonces Jesús les pregunta a ellos directamente, a sus discípulos. Ahora es algo notorio que ellos estaban teniendo una relación con Jesús y estaban viendo que Él era más que un carpintero, más que un maestro, más que un profeta. Estaban viendo cosas asombrosas en Él. Y cuando Jesús les hace la pregunta de quién es Él y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces respondió Simón Pedro, lo que dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es la clave, esa es la roca, esa es la fortaleza de nuestras vidas, que creemos en alguien que es Dios, verdadero Dios, el Hijo de Dios, pero también un digno representante, el mejor de la raza humana para poder llevar a cabo la obra y el plan que decía José, ¿verdad? Que es el enfoque, ¿verdad?, del cristianismo en ello, que nosotros necesitamos comprender y entender acerca de ello. ¿Qué más? Precisamente queremos compartir estas citas bíblicas y tú las puedes comprobar en tu Biblia o en alguna Biblia que tú tengas, porque realmente Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el ungido de Dios que vino a salvar. A lo mejor me estás escuchando, tú eres musulmán, tú eres a lo mejor que tienes otra creencia en Mahoma, eres de otro tipo de fe que no es cristiana. Aún los judíos están esperando al Mesías. Yo te quiero decir que Jesucristo, el Mesías, ya vino y volverá nuevamente por su pueblo. También, por ejemplo, dice en Juan, Marta le dijo, Juan 11:27, Marta le dijo al Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. También tenemos a Natanael, quien no creía en nada y hasta decía, de Nazaret saldrá algo bueno. Y Jesús le dijo, precisamente Natanael cuando lo vio, que era un verdadero israelita. Y Natanael reconoció a Jesús, a Jesucristo como el Mesías. Y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel a quien estamos esperando. ¡Qué maravilloso! Es por eso que estamos compartiendo esto. Y es también muy, muy padre porque hasta el momento podríamos decir que pues no es tanto lo que afirma Jesús de él, sino que lo que estaban afirmando las personas alrededor. Sus discípulos. Y entonces avanzamos a la parte en la cual se tiene que demostrar y decir que realmente él era, ¿no? Es decir, pasamos una parte donde se encuentran con los testigos, que es una parte fundamental, pero después, ¿qué sigue? Bueno, muchas veces, como decía ahorita también Arturo, a veces creemos que Jesús fue un hombre, un profeta, un gran hombre, como muchas creencias lo tienen. Hay gente que dice que el rango más grande es el 33, sin embargo, y el único que llegó a ese rango fue Jesús. Pero Jesús era Dios, precisamente Jesús era Dios, el Hijo de Dios, pero el mismo Dios que encarnó. Tenemos otro discípulo, Tomás, bien dice el dicho, hasta no ver, no creer, porque Tomás, ese es el dicho importantísimo que es real. Tomás, el Dídimo, porque era gemelo, el incrédulo también, dijo, no creeré nada hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de sus costados. Juan 20:25. Era uno de sus discípulos y era incrédulo, sin embargo creyó. Por eso es que hoy te compartimos, porque a lo mejor tú también has pensado como él, pero hoy queremos decirte que Jesucristo es el Señor, es Dios y es tu Salvador. En el verso 28 ahí mismo, ¿verdad?, cuando ya se les presenta a Jesús, ¿verdad?, porque dice que después de 8 días el relato se presentó Jesús y allí estaba ahora sí Tomás, porque le dijeron, hemos visto al maestro, y él dijo lo que dijiste, si no meto, y 8 días después él ya estaba allí presente, y entonces le dijo Jesús en el verso 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y
y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Verso 28, entonces Tomás respondió y le dijo algo. Allí fue donde le cambió totalmente la percepción. Le dijo, Señor mío, y declaró, y Dios mío. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás. Tomás, creíste, bienaventurados ustedes y yo, los que no lo hemos visto y estamos creyendo lo que decía Jesús, José, por el testimonio de otras personas. Nos ayuda el testimonio de otras personas a creer, ¿no? En un juicio el testimonio de otras personas es fundamental. Así es, existen muchísimas pruebas, la prueba documental, la prueba que hacen los peritos, pero una que tiene más peso y relevancia en un caso es de los testigos. Así es, y estamos viendo ahorita la mayoría de los testigos que estamos en ello, que estamos conociendo lo que decían acerca de Jesús. Adelante. Precisamente en Lucas 7, 48, 50, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que se cree que también perdona pecados? Pero le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para aquel tiempo, para el judío, era una blasfemia. Y dijeron, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Precisamente Jesús se estaba declarando y afirmando que Él era Dios. Marcos 2:7. ¿Qué es más fácil? Otro testimonio, ¿verdad?, de sanidad que dijo, ¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O levanta tu lecho, anda y ve, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad y potestad. O perdonar pecados. ¿Qué era más fácil? Pues a lo mejor decirle, levántate y anda. Pero ahí le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. Bueno, es que ahí entramos a algo que yo podría decir, a ver, mamá, si yo cometí algo contra ti, pues, ¿quién es la que me va a dar el perdón? ¿Tú o mi papá? No, pues yo, aquí es el caso. Porque a ti te ofendí, ¿no? Claro. Y eso es lo que los judíos pues consideraban como blasfemia, porque el único que podía perdonar pecados era Dios. Y entonces al momento en que Jesús decide tus pecados son perdonados, está tomando la figura de Dios. Así es, porque el único que puede perdonar a alguien diferente, es decir, el ejemplo que ponían ustedes ahorita, pero Jesús no conocía a ese hombre, ese paralítico, Nunca lo había visto, y nada. nunca le hizo nada ese paralítico a Jesús, nada. ¿Verdad? Ese es el tema a veces del perdón, que podemos perdonar a aquellos que nos ofenden, pero no podemos atribuirnos el perdón para otras personas. Eso solamente corresponde a Dios, el único que puede perdonar pecados. Y eso molestó tanto a los judíos, al Sanedrín, que era el gobierno de los judíos, y a todos los representantes, de que a través de muchas palabras y testimonios, ese hombre, ese carpintero, estaba diciendo que era el Mesías, el verdadero, y que era el Hijo de Dios, y que era Dios mismo, y tenía la atribución de perdonar pecados. En ese juicio es muy, muy interesante, porque no se juzgaba por lo que había hecho, no se juzgaba por los, digamos, milagros, el caminar, el hacer las predicaciones, el llevarlos, no, sino por lo que él afirmaba. O sea, generalmente en un juicio, esto en el Código Penal se dictamina una figura típica para que cumpla con la sanción, se tiene que establecer, ¿no? Pero en este caso no era así, sino que era en contra de lo que él afirmaba. Así es. Y él llegó a afirmar algo todavía mucho más fuerte y poderoso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Hay algo maravilloso que él dice acerca de que él se iguala con Dios. Él es uno con el Padre. Dijo que durante la fiesta de la dedicación en Jerusalén, algunos de los demás líderes judíos se acercaron a Jesús y le interrogaron de si él era el Cristo. Jesús concluyó sus comentarios al decirle lo siguiente: el Padre y yo somos uno. Wow. Juan 10:30. Una vez más los judíos quisieron matarlo, porque para el pueblo judío alguien que se igualara a Dios y no era Dios
era un castigo de blasfemia y merecía morir apedreado, lapidado. Entonces él se estaba haciendo la atribución de que era igual con Dios. Entonces para ellos decían, ¿quién es este? Hoy en día está vigente eso, porque Jesús es Dios y afirmamos esa deidad, y ese es lo que está causando revuelto en todo el mundo, porque todos los acontecimientos que están sucediendo en este tiempo van encaminados hacia ello, hacia Jesucristo, por la fe que tenemos en Él y porque Él es verdaderamente Dios. Y ahí lo que decías del juicio, a Jesús no lo van a condenar por lo que hizo, ¿verdad? Porque normalmente en un juicio lo que yo hice es el motivo que me llevan a juicio y es el motivo que está en lucha, sino en Jesús, ¿verdad? Lo van a juzgar y a condenar por lo que afirmó, por la identidad, por la persona que él dijo que era Dios, ¿verdad? Que es algo sin igual en este mundo para nosotros. Así es que sí tenemos, ¿verdad? Que reconocer que Él era verdadero Dios y verdadero Señor en todas las cosas, y que el juicio que se llevó a cabo con Él, ¿verdad? Fue un juicio que no fue justo en muchos sentidos, en muchas razones, ¿verdad? Y buscaron la manera de matarlo a Él, pero todo eso también estaba escrito. Pero es que ese es el punto, que estaba escrito y que tenía que pasar para que realmente se comprobara que Él era el que decía ser, era Dios, era Cristo, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque utilizó, yo lo veo así, Él utilizó al tribunal judío. Así es. Para hacerse realmente, pues, de lo que él afirmaba, ¿no? Porque hubo un momento en el que le piden bajo juramento le preguntan, sí. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Sí. Y Jesús antes de eso no había contestado nada. Él se quedaba callado sin contestar nada, pero en este momento, bajo juramento, él tenía que contestar. Así y fue cuando dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo, en Marcos 14, 60, 62. Y aquí vemos tres cosas importantes que él afirmó. Uno, que es el Hijo bendito. Dos, que él se sentaría a la derecha del poder. Y tres, el Hijo del Hombre que vendría en las nubes del cielo. O sea, ese fue el clímax, el momento pues impactante en el que el propio digamos sentenciado declara por sus propias palabras que es culpable de lo que le acusan, de creer y de ser el Dios. Y inclusive dijo Pilatos, que dijo, yo no veo nada que pudiera, ningún problema de que pudiera yo acusarlo, pero pues ustedes decidan, ¿verdad? Yo me lavo las manos. Es que, por ejemplo, si lo ponemos ahorita en estos tiempos, pues entonces, si alguien afirmara ser Dios, pues no es como que lo crucificaran, sino que lo meten a un manicomio, ¿no? Y lo otro es que lo hacen un superhéroe. O pues bueno, es que el que afirma está en la necesidad de eso de pues realmente afirmar, que, o sea, demostrar. El que afirma tiene que demostrar. Así es, se hizo un juicio y se le acusó de algo que él mismo dijo y confesó, porque él no podía negarse. Él es verdadero Dios, no podía negarse y no podía decirnos una mentira, ni podía encubrir que él era el verdadero Dios. Y en el verdadero Dios está la salvación que nosotros estamos buscando, los seres humanos, porque ante lo que estamos viviendo, la vida eterna cobra un sentido diferente, y la muerte, ¿dónde podemos encontrar esperanza? Ninguno de nosotros es eterno en este cuerpo, ninguno de nosotros ha vencido la muerte, pero Él como Dios sí venció la muerte, dio su vida por nosotros, por amor, para rescatarnos, para salvarnos, para darnos algo que Él quiere que vivamos eternamente con Él. Y esa es la gran diferencia, que Jesús es Dios, tanto por los testigos como Él afirmó ser Dios. Y nosotros estamos compartiéndote esto a ti, amigo, iglesia, para que afirmes
en la verdad de Jesucristo y tu vida sea muy diferente, porque si Él es Dios tiene todo el poder y así lo hemos visto, puede cambiar vidas, transformar vidas, circunstancias, situaciones. Y yo quisiera que tanto la iglesia como aquellos que nos están siguiendo hagamos una oración para reconocerlo a Él como verdadero Dios y Señor de nuestras vidas, y entonces su poder obre en nosotros en medio de todas las circunstancias. Acompáñame en ello y di conmigo: Dios, Dios, te doy gracias, te doy gracias por haber enviado por haber a enviado tu Hijo Jesucristo, a tu Hijo que es Jesucristo, verdadero Dios, el verdadero Dios, verdadero Señor, verdadero Señor, es el único que puede es el único que perdonar puede perdonar todas las cosas malas. todas las cosas que yo he malas que hemos hecho. Perdóname, Perdóname, límpiame, límpiame, cámbiame. cámbiame. Quiero conocerte, Quiero conocerte, amarte, amarte, servirte. servirte. Hoy te confieso Hoy te confieso como mi Señor como mi Señor y mi Dios. y mi Dios. Eres verdadero. Eres verdadero. Gracias, Gracias. porque a través de esto Porque a través de esto me das la vida me eterna. das la vida Sé eterna. que un día moriré, Sé que un día físicamente, moriré físicamente, pero ahora tengo pero ahora tengo la vida eterna. la vida eterna. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Síganse cuidando, les amamos. Un abrazo. Un abrazo. Les amamos.